Ana, gracias por estar. La primera pregunta es, vos conocés Santa Cruz, se dice de todo, digamos, hay una cosa de búsqueda del tesoro. ¿Dónde está el dinero? Si es que está, ¿cómo creés vos que está armado todo este dinero de las coimas que aparecen en los cuadernos? ¿Dónde podría estar? Hay tres lugares, ¿no? Primero, el dinero que ya está, vos recién hacías como un relato del patrimonio del empleado de Cristina, Lázaro Báez. Por un lado es lo que tenés en inmuebles en la Argentina, de toda la estructura de testaferros empleados. Luego lo que fue la parte de la logística en el acopio del dinero, las personas que pasaron por ahí, los que tenían ese trabajo en sus manos, que también se capitalizaron. Eso también está en la justicia hace mucho tiempo y en este último tiempo llevamos más información. Hablamos de más o menos 15, 16 personas entre funcionarios y testaferros. Algunos que, por ejemplo, como el caso de Eugenio Fernández, el llamado denominado Ñoqui Fernández, un testaferro directo de José López, que estuvo en su momento en el IDUB en Santa Cruz y luego estuvo en fideicomiso dentro de la órbita de José López. Luego personas que, en el caso del valijero Daniel Muñoz, oficiaron de testaferros. Las propiedades, por ejemplo, que nosotros detectamos en la Argentina, en la sociedad con el ex gobernador Daniel Peralta. Vos acá tenés ex gobernadores, ex intendentes de Santa Cruz, de la Nación, funcionarios, empresarios, contratistas de obra pública, personas que tenían empresas cáscara que en realidad eran para lavar dinero. Entonces, por un lado tenés todo eso capitalizado. Por el otro lado tenés lo que se denomina la ruta del dinero acá, en lo que está fuera de la Argentina. Esto se comprobó hace muchísimos años cuando investiga Campagnoli y le costó el cargo, ¿recuerdan? En este gobierno, esos ¿Se acuerdan que exhortos... después lo objetaron, dijeron que, digamos, que tenía unas malas prácticas con respecto a la fiscalía de él, había cerca que los Que se había controlaba, excedido, dijeron. que se había excedido, que Y le medio a quitaron premios, personal, medio presupuesto, le quitaron la premios oficina, ilegales a los muchachos que examinaba, digamos, que hacía portación de cara. ¿Se acuerdan todo eso? Eso le pasó a Campagnoli, para apartarlo, efectivamente. Entonces, bueno, tenés eso que se comprobó en aquel momento. Él le hablaba de 65 millones de dólares que había repatriado a Lázaro Báez. Ahí vos tenías una conformación de bonos soberanos, luego lo especifica y eso en aquel momento ascendía a 206 millones de pesos. Los ingresa a través del Banco Safra de Brasil, ingresa por Uruguay y luego en el Banco Nación Sucursal Florida en Buenos Aires ingresan 205 millones de pesos. ¿Por qué pasó eso? Porque saltan el Ascar y Fariña a contar el tema del dinero, entonces rápidamente se apura Lázaro a traer ese dinero a la Argentina. Entonces pues, tenés por un lado esto. Por otro lado tenés todo lo que fue, porque en lo que es asociación ilícita hay tres patas, obra pública, transporte, energía. Entonces vos también tenés, por ejemplo, cosas que todavía no han salido a la luz y que es yo creo que en dimensión y en volumen es mayor a lo que vimos, que tiene que ver con la triangulación Argentina, Venezuela, Irán, a través de lo que fue la embajada paralela, Uberti con los $800.000, bueno, Uberti que era el embajador paralelo, su trabajo era ese, empezar a trabajar para la simulación de importación de fuel oil y gasoil que venía de Irán y lo triangulaban a través de Venezuela. Luego todo lo que fue subsidio en el transporte, entonces ahí aparecen otros personajes que tienen que ver con empresas de transporte o empresas de energía. Luego lo que fue las de JAI. No nos olvidemos del tema de las de JAI. Y ahí aparece Mr. Corea y aparece... Los permisos de importación para importar. El mono Minichelli, ¿no? Entonces bueno, tenés todo eso. Y luego tenés el físico. Todo esto que yo te cuento es dinero que en todos estos negocios cada uno recaudaba. Primero era el 5, luego el 10, luego el 20 y luego se hacían de tu empresa. Entonces tenés como casos de empresarios de bancos, los denominados cueveros, que son los que posibilitaron que este dinero salga de la Argentina, ¿no? Y el tema es que desde el año 2003 al 2015, los aviones presidenciales, Tango 1, 2, 3 y 10, Tango 10, viajaron todos los viernes a Río Gallegos entre el 2003 y el 2007, únicamente a Río Gallegos, a descargar bolsos y valijas con dinero
del 2007 al 2010 era Río Gallegos y el Calafate, y del 2010 al 2015 exclusivamente el Calafate. Todo ese dinero que... Entonces, vos describís múltiples circuitos. Estos últimos que van al sur. Todos fueron al sur. Todos fueron al sur, Sí. pero del sur se girarían al exterior porque alguno reparó y dijo, pero ¿para qué van al sur si después los van a llevar al exterior? Eso te lo pregunto y ahí reiterando, si hay lugares, digamos, donde, si vos querés personalmente que hay dinero enterrado. Sí, porque no tuvieron tiempo físico, material. Ellos creían que se iban a quedar 20 años en el poder. Y armaron todo para eso. Ellos realmente no pensaban que iban a perder el 2015 y no tuvieron tiempo. Vos pensás, si vos sacás la cuenta de lo que únicamente salió en los cuadernos, materialmente no tenés tiempo para poder, ese dinero que iba al sur en esos aviones, que lo confiesa el Potro Velázquez, que era el piloto del avión presidencial, que lo confesó Berti, que lo confesó, y creo que va a salir otros funcionarios, te pones a contar y no te da el tiempo material para decir, bueno, ¿cómo hacer para sacar del circuito, meter en el circuito financiero, blanquear ese dinero? Insistente, pero o sea, vos decís que en algún lugar de la provincia hay mucho dinero enterrado. Lázaro Báez tiene 472.000 hectáreas. Son 25 estancias. Esa fue una denuncia que hice yo, que este señor me hizo una denuncia por eso. Santa Cruz es la segunda provincia en extensión territorial con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Sigue gobernando el kirchnerismo. La policía de Santa Cruz responde al kirchnerismo. Te digo todo con eso, me parece. Mariana, una de las lazos de la investigación que está llevando el juez Bonadío son los testaferros. Lázaro Báez, puede ser Cristóbal López, pero hay uno que aparece poco, no sé si es un testaferro, hay un empresario muy ligado a los negocios del kirchnerismo que aparece poco, se nombra poco, que es el Eskenazi. Todo lo que tiene que ver con el grupo Eskenazi. Sí. ¿Ellos están involucrados también en esta tenencia de dinero como testaferros de los Kirchner? Fue el principal, Clarence y Eskenazi, ¿no? Vos pensá lo siguiente, cuando Néstor Kirchner asume la gobernación de la provincia de Santa Cruz, la asume con un regalo, que eran las regalías no mal liquidadas. Que en realidad no fue algo que él gestionó, lo había gestionado su el ex consuegro de Cristina Kirchner, que fue interinamente gobernador. Entonces pactan con Menem votar la privatización de YPF y a cambio de eso 1.200 millones de dólares se hicieron en muy pocos meses. Cuando ese dinero lo cobra la provincia de Santa Cruz, la persona que le hace todo el andamiaje financiero para la colocación de los fondos en el exterior es Clarence. Y el banco es el Banco Santa Cruz. Banco Santa Cruz, hasta ese momento, era el banco de la provincia de Santa Cruz, entidad financiera de Santa Cruz hasta el día de hoy. Es decir, que es el banco por el cual se depositan los activos y pasivos de la provincia. Bien. Ahí, ¿Ya estaba Lázaro Báez a cargo del banco? Claro, Lázaro Báez ya estaba a cargo del banco. Lázaro estaba primero en el Banco Nación y Néstor Kirchner, no, otra persona, antes de que Néstor Kirchner asuma la gobernación, lo ingresa al Banco Santa Cruz, porque cobraban mucho más de sueldo y además porque Néstor necesitaba una persona que le dé cierta información. Y Lázaro le empezó a dar información siendo intendente Néstor Kirchner. Cuando asume la gobernación Néstor, una de las primeras decisiones, una fue la privatización del Banco Santa Cruz, otra fue la reforma de la Constitución, otra fue la ampliación del Consejo de la Magistratura, es decir, el Tribunal de Justicia para empezar, eso ya te marcaba un modelo y concepción de poder. Eskenazi, clave, le regaló el banco. El banco lo pagó 50 millones de pesos dólares en aquel momento, es decir, le regaló el banco, le dio el inmueble. Entonces, con eso Eskenazi, además, compra acciones de YPF. Ustedes recuerdan esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Sin respaldo. Porque va al mismo banco donde colocan los fondos de Santa Cruz. Y el mismo banco le dice, acá hay respaldo que es de Néstor Kirchner, porque los primeros cables internos te hablaban no de fondos de la provincia de Santa Cruz, había una cuenta específica que estaba en nombre de Néstor Carlos Kirchner y que el controlante de eso era Lázaro Báez. Y ahí también una de las personas autorizadas era Campillo, que en su momento, ustedes recuerdan, ¿no? Campillo, Juan Manuel creo que se llama Campillo, Juan Manuel Campillo, que era ministro de Economía. Entonces, Eskenazi es Kirchner. Ese banco se lo regaló Kirchner.
Pero después lo echan los Kirchner a los Eskenazi. ¿De dónde? De YPF, por ejemplo. En 2012 lo echan. No, pero ya, perdón, ya fallecido Néstor y en el... Corregime vos que No sos la digo, que sabe. quiero entender la trama. Enojada Cristina en la hipótesis de que algo no le fue... ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque hoy tenemos que pagarle a ese fondo una fortuna Sin de duda es dinero. una operación sospechosa, como vos bien la describiste. Es absolutamente Yo sospechosa. digo, se pelearon en el medio, alguien no pagó algo que tenía que pagar. No se pelearon en el medio, siguen, continúan. De hecho, el Banco Santa Cruz fue el que le posibilitó el blanqueo del patrimonio. Cuando no le cerraba el blanco al kirchnerismo, a los Kirchner, sí le simuló que le habían otorgado un dinero a una tasa que no existía en aquel momento, ¿recordás? Sí, sí. Y además también le dibujó ahí la compra de una suma importante de cambio en dólares. ¿Y sabés lo que hizo el Banco Santa Cruz con los Eskenazi? ¿Qué es lo que hizo el Eskenazi? Lo que hizo fue, a través del dólar futuro que operaba en el Banco Santa Cruz, se fumaron el remanente de los fondos de Santa Cruz. Quedaba una cuenta en dólares que estaba en el Banco Nación. Mira lo que hicieron. La pasan al Banco Santa Cruz y la especifican para luego jugarla, timbearla en el dólar futuro en el Banco de los Eskenazi. Así que ese es Eskenazi. Quiero que veamos un fragmento del fiscal Stornelli, que estuvo con lo de Luis Majul. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Un poquito, ¿no se esmarca un poco, aunque sea para descansar, para estar con su familia? No, no tengo tiempo. No tengo tiempo y creo que me daría un poco de vértigo. Por lo enorme de lo que hemos descubierto. Por el trabajo que significa de aquí en adelante, que va a comprometer mi vida no sé por cuánto tiempo. Todos los días nos volvemos a asombrar. No, es una cosa que parece no tener fin. Parte de los resultados que hemos tenido fue porque logramos trabajar en sigilo durante unos meses sobre los cuadernos. Yo tuve desde el primer momento la certeza de que eso era una prueba... Importante. Una prueba buena. ¿No dudó? Eso. No, yo no dudé. No, había para mí muy poca posibilidad de que eso fuera algo, de que eso fuera algo plantado. Bueno, Mariana, ustedes venían denunciando cosas que pasaban en Santa Cruz, circuito del dinero, la ruta del dinero acá, pero los cuadernos, como un diario mojado que se abre arriba y se va abriendo ya y no hay forma de cerrarlo, también empiezan a implicar empresas, muchas históricas. ¿Vos tenías conocimiento del circuito, digamos, del panorama completo? Absolutamente. En realidad, vos recordá, Elisa Carrió presenta la primera denuncia y el primer informe en el año 2004, y desde ese entonces, junto a Paula Oliveto, a Mariana Stillman, Fernando Sánchez, lo que hicieron, y me acuerdo que también era Fernanda Reyes, ellos lo que hicieron fue explicar de forma minuciosa todo lo que era el tema del negociado con la obra pública. Y ahí te explicaban en la cartelización de la obra pública en manos de Wagner, él modificando el estatuto de la Cámara de la Construcción permite el tema de la cartelización, y luego cómo desde el Ministerio de Planificación, en manos de José López como subsecretario de Obra Pública, secretario de Obra Pública, y Carlos Santiago Kirchner, que era el primo de Néstor Kirchner, que está detenido, que era el coordinador y era una persona clave también en este tema de la obra pública, porque él lo que te otorgaba eran los certificados anuales que te permitían a vos poder estar en la compulsa pública y en las licitaciones. Esto lo explica claramente Elisa Carrió ya en el año 2004. Y luego en el 2008, en la causa de asociación ilícita ante Ercolini, donde ya ahí se plantea una asociación ilícita. Entonces, cuando planteamos eso, que Elisa Carrió denuncia a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a Claudio Uberti, a Rudy Ulloa, a Néstor Carlos Kirchner, a Julio De Vido, etcétera, ahí se planteaba cómo todo cartelización, este grupo, este club de la obra pública, primero te pedían el 5, luego el 10, luego el 20 y en algunos casos directamente se hacían de esas empresas, como fue el caso de Cristóbal López y de Lázaro Báez, ¿no? Cuando Cristina el otro día en el Senado dijo, a ver, ¿ustedes creen que esto empezó el Club de la Obra Pública en 2003? Después la acusó a la presidenta en ese momento del Senado, Gabriela Michetti, de su bolsa con dinero, los aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires, cuando quiso igualar y poner los dos platillos y decir, bueno, la patria es el otro, los bolsos somos todos. ¿Qué dirías vos frente a eso? No hay que responderle ya a esta mujer. En primer lugar, no empezó en el 2013, empezó en 1992 cuando su marido asumió la gobernación.
Ahí empezó la cartelización de la obra pública y el modelo de cartelización de obra pública cuando inventan el IDUB, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que luego lo que hacen es importarlo y crear. La invención del Ministerio de Planificación fue una creación de Néstor Kirchner con Julio De Vido, que ya venían en el laboratorio de Santa Cruz haciendo esto junto a José López, junto a Ñoqui Fernández y junto a Julio De Vido. A mí me parece que tenemos que tratar de evitar, ellos han ficcionado la realidad durante muchos años, en Santa Cruz 30 años y a nivel nacional 12. Entonces creo que ante las pruebas que son absolutamente abrumadoras, conversar con o tratar de responder a una persona en las condiciones en las cuales está la expresidenta de la Nación no es sano. Mariana, quería preguntarte, ¿qué legitimidad le das al juez Bonadío en la investigación que está realizando sobre esta causa? Digo, porque el juez Bonadío es el juez de la servilleta de Menem, ¿no? Ahora está en una investigación, creo que de las más importantes de su vida, pero vos creés que va a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué confianza le tenés vos y Elisa Carrió a la labor de este juez? Yo por Elita no puedo hablar, ella habla por sí misma. Sí. En primer lugar, nosotros confiamos en determinadas cosas que tienen que ver con las pruebas. Yo no puedo hablar si confío o no sobre el accionar de determinados jueces de Comodoro Pi. Sí puedo decir que la instrucción de esta causa es impecable. Sí puedo decir que el accionar de los fiscales es impecable, que hasta las cosas que yo he tenido acceso realmente no tengo absolutamente nada que observar y que por primera vez en la Argentina hay 20 días de justicia que nosotros, que toda la coalición cívica venimos trabajando, yo desde hace tan solo 11 años, ellos mucho más, nunca lo habíamos visto en este país. Yo confío plenamente en la carga probatoria, es irrefutable. Y te diría que por primera vez en estos años que llevo investigando y denunciando, tengo una absoluta felicidad porque creo que por primera vez se va a hacer justicia en la Argentina, a pesar del accionar de algunos jueces que durante muchos años han sido sospechados y otros que, bueno, con la dilación o el archivo de las causas intentaron blindarlos de impunidad, pero Mariana, veo que no. ¿no te da un poco de incertidumbre el hecho de que un empresario que se arrepiente sale en libertad? Digo, para el futuro de la causa. Creo que son etapas, ¿no? El tema de la ley del arrepentido te lo plantea puntualmente. Vos, en primer lugar, tenés la primera etapa, ¿no? Que tiene que ver con la homologación, donde el juez tiene que evaluar la carga probatoria y en el transcurrir hay otras personas que empiezan a hablar también, que puede que la circunstancia de aquel arrepentido sea reevaluada. Porque vos podés decir una cosa, pero hay otro arrepentido que dice, me parece que yo hice, ¿no? O que en realidad puso más, o que no fue solamente acá y que también fue. Entonces es todo un tema, no está cerrado la instancia del arrepentido en ese momento. Yo quiero mencionar ahora algo que pasó el fin de semana, que es que el juez Bonadío publicó en el Centro de Información Judicial parte de lo que está haciendo, y lo que se opinó después es que iba a ser un corte del objeto procesal, que ahora Hernán Capiero va a explicar exactamente a qué se refiere y qué es un objeto procesal, del 2008 en adelante, y entonces muchos especularon con que ese corte temporal iba a dejar al margen a la familia de Macri o a alguna otra empresa grande, etcétera. Explícalo, por favor. No, yo creo que es una especulación que estaba basada en un dato que es falso. Pero explica primero cuál es la información que difundió ahí Bonadío. Bonadío el viernes pasado, a eso de las 10:30, 11 menos cuarto, publicó en el CIJ, en el Centro de Información Judicial, que es la página web que maneja la Corte Suprema de Justicia, un informe sobre el estado de avance de esta causa. Bonadío ahí dijo que a esta altura de la investigación él tenía establecido que los beneficiarios finales de esta cadena de recolección de fondos ilegales que se hacían a través de Centeno eran Néstor y Cristina Kirchner, que había una serie de personajes menores que eran los recaudadores, que son los empleados de los distintos ministerios, que había personas que recibían ese dinero, que eran Barata, que eran Muñoz, ¿sí? Y que ese dinero finalmente llegaba a De Vido, Cristina y Néstor Kirchner.
dice ahí en ese informe que esta organización ilícita funcionaba y habla del año 2008. Ahí está, llegamos al punto que yo quería comentar. Hace el corte de entrada al 2008. Esta afirmación hizo especular con que todo lo que fuera para atrás no iba a ser investigado por Bonadío y que eso iba a dejar afuera maniobras de corrupción y también empresas vinculadas con esa maniobra de corrupción. Acá hay que aclarar algo. De hecho, quedaba afuera el testimonio de Uberti, según si Cuando tomamos- empezó Uberti esta se fue antes investigación, del 2008. A ver, Claro. ¿qué pasa en una causa penal? La primera noticia que tuvo el juez fue la existencia de los cuadernos. A partir de ahí, el fiscal, que es Stornelli, hace un requerimiento y dice, vamos a investigar esto. Sí, ese requerimiento se llama 180 en la jerga, porque es el artículo 180 del Código Procesal, y el Stornelli dice, este es el objeto procesal. Una organización que hacía una recaudación ilegal de fondos. ¿Por qué 2008? Porque las primeras anotaciones del cuaderno vinculadas con esa recaudación aparecen en el año 2008. Con el correr de la investigación, se fueron incorporando otras pruebas y hicieron que se ampliara el margen de la investigación. De hecho, como vos decías, apareció Uberti, que habla de unos sobornos anteriores. Y de hecho, inclusive hasta confesó delitos anteriores. Entonces, sería una locura pensar que el juez va a decir, no, esto está hasta acá, cuando tiene un tipo confeso que le está diciendo que cometió otros delitos antes. No, por supuesto que no lo va a dejar esto sin investigar. Digo, hacer una inferencia de este tipo, me parece que no se apoya en lo que hay hoy en el expediente. Pero déjame pinchar. Si vos decís que aprendí una palabra y la quiero usar muchas veces. Objeto procesal. Ahí vamos. El objeto procesal parte de 2008. Y esto es... ¿Cómo lo agregás? Explícamela. Lo que está definido en un primer momento en el requerimiento de instrucción no quiere decir que esta es la causa y se queda acá. Es como si vos estás investigando un homicidio, ok, y en el curso de tu investigación te aparecen otros 3 muertos. ¿Qué haces? ¿No los investigás? No, por supuesto. Y si hay un responsable para los otros 3 vinculado con el primero, ampliás el objeto procesal. Y Pero tenés, Hernán, ¿nunca te sorprendió la justicia federal? Sí, pero esto es muy público, Pablo. A ver, aparte tenemos un tipo confeso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorar, cerrar los ojos? Decir, no, está bien, no lo escucho. Digo, ¿Qué pensás, sería una Mariana, locura, vos? pensar esto. ¿Qué No, pensás? coincido con él. El tema de pararse en el 2008 yo entiendo, ¿no? Ercolini es quien tiene la causa de asociación ilícita y es donde está la causa madre que llamamos nosotros. Pero vos tranquilamente, por ejemplo, si te podés analizar partidas presupuestarias o DNU, no podés frenarte en el 2008 porque te atraviesan de un año al otro esas partidas presupuestarias. Vos ves el dictamen de Policita y Máiquez, ellos te plantean puntualmente que vos tenés que mirar 3 cosas: la partida presupuestaria, erogaciones del Tesoro, te plantea el tema de los decretos de necesidad de urgencia, los fondos de los fideicomisos. Entonces te dice, estas 3 cosas son las que tenemos que analizar porque estas fueron direccionadas para beneficiar puntualmente a determinados empresarios en la Argentina por el concepto de obra pública, erogaciones en concepto de obra pública. Y te nos nombra, no solo Lázaro Báez. Entonces, si va a la causa esta, tranquila, también no le va a quedar otra que mirar hacia atrás y hacia adelante, pero si vos analizás solamente esta herramienta. Ahora, si te pones a analizar testimonios, pruebas, etcétera, con más razón. Pero digo, aparte, Sí. perdón, ¿no? Si vos decís, esta especulación es para que dejara fuera a Macri. Digo, ya está. El primo de Macri ya fue, confesó, dijo sí, yo hice pagos indebidos. Digo, Franco Macri, y no en esta causa, en otras causas, también fue objeto de investigaciones judiciales. Digo, la verdad, me parece que hoy el tema de hecho, ¿con quién hizo Otero, el concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, su último gran negocio? Con el gobierno de la ciudad, con la terminal fantasma de la zona sur que no se utiliza. Digo, o sea, si vos estás diciendo que no toque o que no roce al gobierno, ya está mencionado muchas veces, ¿no? Yo quiero agradecerte que hayas estado aquí y despedirte con la última, que tiene que ver con, digamos, la proyección, pensar un poco el año que viene, la cuestión política, electoral. ¿Cómo te imaginas a Cristina en términos de que el peronismo ya dijo, nosotros no vamos a desaforar, pero si esto no tiene una condena firme, olvídense de que nosotros demos esa posibilidad? Y a propósito de eso, mucha especulación de que al gobierno tampoco le conviene una Cristina en prisión porque haría para cierto sector social crecer la imagen, la victimización y demás. ¿Cómo te imaginas ese futuro, el comportamiento del peronismo, etcétera? Yo soy referente de la coalición cívica.
nosotros por no especular electoralmente sacamos el 1,8% de los votos. En este momento en la Argentina, donde hay justicia, es inmoral especular políticamente. Ahora, para responderte cómo la veo y quisiera presa. Por el futuro de mis hijos, por todo lo que hemos luchado, y creo que para poder refundar este país es fundamental que esté presa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estimados, bueno,